Estén alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario y estamos empezando la contemplación del Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, es decir, estamos empezando a contemplar el llamado Sermón de la Montaña, que se va a extender por 3 capítulos, el 6 y el 7 además. Y estamos empezando también en la primera lectura la segunda carta a los Corintios. Es decir, estamos en un punto de inflexión en el tiempo ordinario, porque hemos terminado de contemplar el Evangelio según San Marcos y los libros sapienciales, que los hemos contemplado hasta el sábado pasado. Y hoy estamos pidiendo por nuestra hermana Rebeca, y lo que estamos pidiendo para ella es que ella tenga la vida bienaventurada de los hijos de Dios. Y quisiera referirme a lo que el Señor nos enseña en este llamado Sermón de la Montaña. Toma el nombre porque Jesús, como dice, sube a la montaña y se sienta y empieza a enseñar. Y muchos ven en esto una relación con Moisés, es decir, Jesús revela la nueva ley, que es la ley del amor. Pero además hay algo misterioso en estas enseñanzas que hace el Señor en este Sermón de la Montaña y que tienen que ver con el capítulo 4 de San Mateo, que este año lo hemos contemplado en el primer domingo de Cuaresma. Claro, ustedes no se acordarán que hemos hablado, que hemos escuchado en el primer domingo de Cuaresma, pero se toca todos los años el primer domingo de Cuaresma a Jesús que es tentado en el desierto. Y una de las tentaciones del demonio, luego de 40 días en que Jesús está haciendo ayuno y oración, es que Jesús convierta las piedras en pan. Y Jesús le dirá:
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este sermón Jesús empieza y dice que les menciona las palabras que salen de su boca. Eso es lo que dice la traducción literal. Es decir, Jesús quiere que comprendamos que escucharlo a Él es alimento. Porque nosotros estamos llamados a ser discípulos amados de Dios. Todos somos amados por Dios, pero para ser discípulo amado, como todo discípulo, tengo que escuchar al Maestro, y las palabras del Señor son alimento. Un alimento distinto al alimento natural. Y esto es muy pertinente porque el día de ayer hemos celebrado la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Jesucristo es el Verbo eterno, es la palabra de Dios. Esa palabra es alimento en cuanto lo que nos enseña, pero es alimento también porque Él, su propio cuerpo, su propia sangre, igual que nuestras madres, cuando estábamos en el útero materno, nos alimentan. Y nos alimentan, por supuesto, no para la vida natural, sino para la vida sobrenatural que se tiene que manifestar plenamente cuando acaba la vida presente. Y eso es lo que ahora estamos pidiendo para Rebeca, que hace un año partió. Yo no la he conocido, no tengo mayor referencia de ella, no sé si ustedes son sus hermanos, sus hijos, quiénes son ustedes, qué relación tienen con Rebeca. Nietos, ¿todos son nietos? ¿Hijos no hay? ¿Los hijos ya partieron? Uno, ok. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta cómo el Señor va realizando su designio de amor. Claro, yo no los conozco, repito, y no sé si ustedes vienen a misa todos los domingos. ¿Vienen a misa todos los domingos o de vez en cuando? De vez en cuando. Algo imaginé. Y ustedes dirán, ¿por qué imaginé eso? Porque justamente quien pide la misa es la señora Ana María, que era familiar de Rebeca o no. ¿Amiga? La suegra, muy bien. Entonces por ahí viene, muy bien. Y claro, cuando uno no pide directamente, otras personas piden a través de otros intermediarios, es una bendición. Porque si nosotros no tendríamos una familia de fe, ¿quién pediría o quién se acordaría que hay que hacer una misa por Rebeca un año después? Sería muy difícil. Pero la fe es muy frágil. La fe tiene que crecer y para crecer en la fe yo necesito escuchar al Señor. Tengo que alimentarme de las palabras que salen de su boca. Esas palabras han quedado por escrito en la Sagrada Escritura y las leemos en la Santa Misa. Y entonces nosotros venimos a la misa a alimentarnos. El Señor ni siquiera nos pide que vengamos a misa todos los días. Mínimo una vez a la semana, los domingos y los días de precepto. Pero si ni siquiera vengo los días de precepto, yo tengo que preguntarme, algo no está bien. Y la respuesta es, ¿por qué no tengo hambre de Dios? Y solo tengo hambre de las cosas pasajeras. Porque yo les aseguro que ustedes hoy día han almorzado. Y tal vez han tomado también desayuno, o me equivoco. Y también más tarde algo más van a comer, o me equivoco. Y entonces todos los días comen las cosas naturales, las cosas para la vida pasajera.
Si cuidamos así la vida pasajera, ¿cómo no vamos a cuidar esa vida que hemos recibido de Dios, que es la que estamos pidiendo ahora para Rebeca? No es un sinsentido, no es incoherente. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque debilitamos nuestra fe. ¿Y por qué debilitamos nuestra fe? Hay muchas razones. Claro, el pecado es una, pero también la ignorancia. Y la ignorancia en cómo se introduce. Cuando yo creo que las cosas que me dice el Señor son iguales que las cosas que me dice el mundo. Que me dice, entre comillas, la ciencia, que me dice los conocimientos humanos. Entonces, claro, yo hago de mi fe y de la revelación de Dios que me dice quién es Él y quién soy yo, una mera creencia humana. Y ahí caigo en la trampa. Porque voy a empezar rápidamente a discutirle a Dios. Porque como no son palabra de Dios, entonces yo me pongo en el nivel de Dios. Y digo, ¿sabes qué? No me conviene ahora porque ahora quiero dormir. Ahora quiero pasear. Ahora no quiero escuchar a Dios. Quiero ver el fútbol, quiero hacer cualquier otra actividad. Y entonces me voy debilitando en esa vida nueva. ¿Y qué va a ser? ¿Qué es una persona que tiene hambre? ¿Cómo se llama una persona que tiene hambre? Un hambriento. Pero ¿qué pasa con un hambriento que no tiene hambre? Está enfermo. Porque los enfermos pierden el apetito, sobre todo si la enfermedad es grave. ¿Y qué pasa con un enfermo que no tiene a nadie que lo cuide? Generalmente va a ser un pobre, ¿o no? Porque, bueno, si no tiene a nadie, contratará a alguien si tiene dinero. ¿Eso funciona para las cosas espirituales? No, para las cosas materiales. Pero el Señor hoy nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero a veces nosotros somos pobres de espíritu y no nos damos cuenta, porque no tenemos hambre y creemos que no necesitamos a Dios. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que pone siempre cerca de nosotros a alguien que nos lleve el alimento. Y eso es lo que está pasando ahora. Porque yo no sé, porque no conocí a Rebeca, pero no sé si es que quien necesita más alimento es Rebeca o ustedes. El Señor sabe, pero el Señor sabe y hace siempre lo que es mejor para nosotros. Y lo cierto es que el Señor se vale de Rebeca para que ustedes coman en su alimento. El alimento que nos lleva a la vida eterna. La Eucaristía, nosotros decimos, es viático. ¿Y por qué menciono esto? Porque cada vez que veo a estas hermanas, me acuerdo de la madre de ellas, de Sofía. Y Sofía recibía la Eucaristía todas las semanas. Todas las semanas en las últimas semanas de su vida. Al principio una vez al mes, pero ya después cuando su salud se empezó a hacer más frágil y ya incluso físicamente estaba más debilitada, ella recibió más la Eucaristía porque la necesitaba más. Y claro, me acuerdo mucho de ella porque claro, ella falleció a los 104, 106, le estoy quitando 2 años a Sofía. Y claro, para mí era muy grato ir a visitarla, porque era una persona de fe. Y una persona de fe en una familia es un tesoro. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra fe. Porque si nosotros no cuidamos nuestra fe, los más jóvenes, los menores que vienen después de nosotros, van a perder la fe. Y cuando nosotros tengamos necesidad de que alguien nos acerque al Señor, no va a haber quien se acuerde.
porque los jóvenes ya no pensarán que no es importante, que son tonterías de los viejitos. Y por eso es tan importante la familia, y por eso es que la familia es una escuela de fe. Y ustedes, de alguna manera, están reunidos por Rebeca. ¿Y saben quién fue Rebeca? Sí, tu abuela, pero ese nombre, ¿de dónde viene la Sagrada Escritura? Rebeca era la mamá de 2 hermanos, la esposa de Jacob, la esposa de Isaac, madre de 2 hermanos. Uno de ellos se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. ¿Ninguno de ustedes se llama Jacobo? Muy bien. Ni se llaman tampoco, porque los Jacobos ahora les dicen ¿cómo? No se acuerdan ustedes ya, no tengo quien me anote. Jacob, Jacobo o Joaquín, o también es, ya me acordaré. Vamos a pedir por Rebeca y por ustedes, hermanos, porque hoy el Señor, a través de Rebeca, les está recordando que no podemos descuidar la fe, que es un tesoro, porque sin la fe nosotros no vamos a poder reconocer como alimento las palabras de Dios. Yo les decía también a otras personas, cuando uno lee una noticia de un periódico, hoy día, mañana vuelven a leer la misma noticia, un año después vuelven a ver la misma noticia, algo nuevo aparece ahí. Y es un periódico pasado. Como dicen, sirve para comprar pescado, ¿no? Para envolver el pescado. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, cada vez que la vuelve a leer, siempre es nueva. Siempre me dice algo nuevo, porque es de Dios. Y hoy San Pablo le recuerda a los corintios que eso es fruto del amor de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ama a todos nosotros, que podamos ser sus discípulos, es decir, que tengamos capacidad para escucharnos, para que con fe podamos pedir por Rebeca, porque si no, vamos a pedir por Rebeca, pero de boca para afuera, sin saber si que lo que pedimos es la voluntad de Dios. Que el Señor nos conceda que mantengamos una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad, porque todos los bienes de este mundo, cuando acaba la vida presente, ya no nos sirven de nada. Lo único que nos sirve es la oración de la Iglesia, la fe de la Iglesia y el amor que nosotros pudimos prodigar y recibir a otras personas. No para que hablen bien de nosotros, porque eso tampoco no nos ayuda en nada, sino para que hagan oración por nosotros y sobre todo oración en Cristo, como en la Santa Misa. Pidamos pues por Rebeca con fe. Invoquemos confiadamente a Dios Padre Todopoderoso, que ha resucitado a su Hijo de entre los muertos, para que escuche nuestra plegaria. Por nuestra hermana Rebeca Coronel Gual, que formando parte del pueblo santo de Dios, hace un año terminó su peregrinación terrena. Roguemos al Señor.